Y como les decía, bienvenidos entonces a este webinar sobre herramientas de evaluación en línea. Mi nombre es Teodoro Willink, yo soy profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y vengo trabajando con mediación virtual, con la gente de Metix y con la iniciativa que se llama Docencia Multiversa desde 2015, entonces ya hace 5 años. Este, yo empecé cuando mediación virtual ni siquiera estaba basada en Moodle y tenía otra arquitectura completamente, era un sitio amarillo, ¿verdad? Que se usaba de vez en cuando y que lo empezamos a usar en el curso de didáctica universitaria. Y desde ahí hemos empezado a usarlo, a conocerlo, ¿verdad? Y bueno, y entonces pues hoy quería comentarles un poquito sobre lo que había pasado. El semestre pasado, o digamos, o este semestre, que digamos que acaba de terminar o está terminando, me di un poquito la libertad de explorar algunas cosas más avanzadas, o digamos, o más complejas tal vez, y le pedí permiso a los estudiantes, conversé con ellos y les pedí que si estaban dispuestos, digamos, a soportar algunas dificultades que podrían aparecer, por generar un poquito de confianza a la hora de trabajar con estas herramientas. Y bueno, los estudiantes muy amablemente aceptaron y entonces en el curso que di este semestre probé varias cosas nuevas y entonces por eso quería conversarlo con ustedes. Entonces hoy quería comentarles sobre herramientas de evaluación en línea. Básicamente quería hacer tres cosas. Eh, quería primero presentarles desde dónde yo planteo mi evaluación, ¿verdad? Entonces la concepción de evaluación que estoy usando, por qué, digamos, algunas de las cosas que hago las hago. Después quería presentarles algunas herramientas directamente este, en el entorno de mediación virtual, ¿verdad? ¿Qué es lo que he usado? Y por último, quería dejar un espacio de preguntas y respuestas porque creo que el diálogo, especialmente, como decir, en esta plataforma que ya todos hemos tenido que usar un poquito atropelladamente, ¿verdad? Puede ser muy útil para todos. Entonces quería dejar un espacio, digamos, para la parte de preguntas y respuestas. Entonces, digamos, iba a hacer estas tres cosas y esta presentación que tengo la traía para nada más la primera parte, ¿verdad? Entonces, lo primero era que quería comentarles, digamos, en que yo creo en esta idea del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que es un proceso, que es algo que va sucediendo y que se va desarrollando y que involucra dos componentes, ¿verdad? La enseñanza y el aprendizaje, en el sentido de que no solamente se trata de mí tratando de enseñar, sino que el objetivo tiene que ver con el aprendizaje del estudiante y entonces también tiene que ver un poco con el trabajo que hace el estudiante y básicamente los dos tienen que complementarse. Entonces, yo concibo este proceso así, hay un poco de literatura que presenta esto, nunca lo he visto así exactamente, pero por lo menos esto es lo que yo he rescatado de la literatura y mi experiencia personal, que es un proceso que básicamente tiene cuatro partes, ¿verdad? Tiene que ver con la presentación, normalmente de algún contenido, este, donde puede ser a través de un video o puede ser a través de una clase magistral o puede ser a través de una charla como esta. Muestro qué es lo que muestro el contenido, digamos, y lo explico, digamos, con un ejemplo. Después de eso hay una segunda etapa que tiene que ver con asimilación, ¿verdad? Y es normalmente donde el estudiante trata como de entender qué era lo que le estaba tratando de decir, ¿verdad? Entonces estos normalmente son los ejercicios que uno les pone, las tareas, ¿verdad? Y entonces esta etapa de asimilación permite que el estudiante ya lo interiorice un poco más y lo vaya tratando de cuadrar, digamos, dentro de lo que él está tratando de construir en su cabeza. Y después de eso viene una etapa de evaluación en la que uno puede saber, tanto uno como profe como uno como estudiante, puede saber más o menos si esos dos primeros etapas de presentación y asimilación funcionaron bien o cómo funcionaron. Y la realimentación pues permite precisamente materializar eso, ¿verdad? Entonces uno puede darse cuenta de que está bien, que funcionó bien, que no funcionó bien dentro de este proceso y después vuelve a repetir el ciclo, ya sea con un tema nuevo o con el mismo tema, dependiendo también mucho de cuánto tiempo tenga, ¿verdad? Para hacerlo. Sin embargo, este proceso, digamos, al final de cuentas puede ser un poco recursivo, pero es lineal, porque nosotros tenemos un curso que es limitado en el tiempo, ¿verdad? Y también limitado en otros recursos. Entonces, muchas veces uno empieza con una presentación, empieza a hacer actividades de asimilación y evaluación, y ya no ha terminado la evaluación cuando tiene que presentar el tema que sigue. A veces la realimentación se atrasa, ¿verdad? O a veces la evaluación se atrasa, pero
por lo menos mi perspectiva es que este proceso, entre más completo se pueda llevar inmediatamente, es mejor, ¿verdad? O sea, entre más uno pueda terminar una vuelta para cada tema, es mejor y también uno puede hacer unas vueltas a una mayor escala, ¿verdad? O sea, empezar a hacer un proceso de todo junto, pero eso lo conversamos después. Entonces, uno puede hacer unas cuantas vueltas, digamos, durante un semestre. Pero bueno, eso es a lo que uno podría apuntar, ¿verdad? Pero esto quería dar un punto muy importante y es que la evaluación y la realimentación son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es como que nada más es para poner la nota o puedo hacerlo al final, ¿verdad? Sino que es parte de este proceso y es muy importante que lo entendamos de esa forma. Y que por lo tanto, entonces el estudiante va a valorar, digamos, o más bien va a tener valor para el estudiante, porque puede ser que el estudiante no se dé cuenta del valor que tiene, pero el hecho de que la evaluación y la realimentación sean oportunas. Ahorita conversamos sobre eso, pero entonces es muy importante que sean oportunas, que sucedan cuando tienen que suceder en el proceso, porque si empiezan a suceder muy tarde, entonces se pierde mucho del impacto que pueda tener. Muchas veces, a veces uno tiene que calificar un montón de exámenes, entonces tarda los 10 días hábiles para porque todos duramos exactamente esos 10 días, ¿verdad? Nadie se pasa por dicha, ninguno nos pasamos, pero lo que sí es muy importante, ¿verdad? Es que es, esta realimentación suceda cuanto antes. Entonces, algunas herramientas en línea nos permiten que esta realimentación suceda antes de lo que podríamos en otros medios, y por eso entonces estábamos aquí. Y nosotros evaluamos, digamos, para dos cosas, o por lo menos esto lo he visto en la literatura y también tiene que ver un poco con lo que he observado yo, y uno evalúa para dos cosas, para presentar una calificación, y esto, digamos, al final de cuentas es necesario, es una responsabilidad que nosotros como docentes tenemos, porque al final de cuentas, esa calificación representa algunas cosas, ¿verdad? A veces dicen, la nota no importa, sí, a veces no importa, para algunas cosas no importa, pero para otras sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un estudiante se saca un 4, voy a aprovechar que están ahí los de la EXI en principios de informática, ¿verdad? Y llega a mi curso, bueno, tal vez si saca el 4, no, pero digamos que se sacó un 7 o lo repitió varias veces, a uno le queda la impresión de que el estudiante tiene alguna debilidad en programación, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces sí representa algo. Entonces uno tiene que ser muy responsable, ¿verdad? Porque si le llega a un estudiante que se sacó un 10 en principios de informática y no y resulta que tenía debilidades en programación, entonces uno dice, ¿cómo estudiante se sacó el 10, ¿verdad? Entonces uno tiene como esa concepción de que la calificación representa el nivel del estudiante. Yo creo que es responsable de uno tratar de que eso funcione de la mejor manera. Y además de que tiene que ser individual, y esto también es un problema, porque ahorita conversamos de que se contrapone con que el aprendizaje es un proceso social, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la calificación tenga que ser individual, ¿verdad? Que uno tenga que dar una calificación individual y tratar de hacerlo con responsabilidad, pues al final representa un reto. Em, y también la evaluación no solamente es para presentar la calificación, porque si hiciéramos evaluación solo para presentar la calificación, podemos hacer un examen final, ¿verdad? Y listo. Y no es necesario más porque con eso puedo dar una calificación, ¿verdad? O podemos hacer solamente un examen de 100% con una pregunta, no sé, ¿verdad? La otra idea de la evaluación, por supuesto, es conocer el estado del proceso, ¿verdad? Cómo va sucediendo el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el profesor, ¿verdad? Para uno decir, bueno, y lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo tan bien, para algunos lo estoy haciendo bien, para otros no tanto, y para el estudiante a través de la realimentación, ¿verdad? Para que el estudiante diga, uy, esto definitivamente no lo aprendí. Y los estudiantes evidentemente son conscientes de eso, ¿verdad? Cuando ellos saben cuando algo lo aprendieron y cuando no lo aprendieron. Entonces, bueno, ya que hacemos bueno, me parece que es importante tener esto en cuenta. Lo otro son los objetivos del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos haciendo toda esta cosa del proceso, ¿verdad? Y nada más quería presentarles a este viejo amigo, que me imagino que muchos ya lo han visto, pero si no, se llama la taxonomía de Bloom y tiene que ver con la categorización de procesos cognitivos, ¿verdad? Entonces, algunas veces hay procesos cognitivos muy concretos, o a veces se les llama de orden inferior, que son como cuestiones como más sencillas en términos cognitivos, y después hay otros procesos cognitivos de orden superior que son nada más complejas tal vez, ¿verdad? Entonces, Bloom propone estas seis, ¿verdad? Que son, bueno, Bloom y corregido, propone recordar, que es lo más básico, comprender, ¿verdad? Que ya es como un segundo nivel, después aplicar, analizar, evaluar y por último crear, que es lo más difícil.
Bloom propone muchas cosas y hay un montón de literatura alrededor de esto, ¿verdad? Pero algo que me parece muy importante tomar en cuenta es que, por lo menos para mí, esto es una pirámide porque es muy difícil crear si uno no ha pasado por todos los anteriores. Entonces, básicamente, pretender que un estudiante cree, así de la nada es muy difícil, ¿verdad? Uno como profe, por lo menos, yo pienso que uno debería llevarlo de la mano por todos estos niveles cognitivos antes de pretender esperar que el estudiante pueda crear. Y en ingeniería se usan muchos procesos de diseño, ¿verdad? Y por eso entonces este nivel es tan importante. Este, y muchas veces evaluación también tiene que ver mucho con ingeniería. Y entonces, pues estos dos niveles que resulta que están aquí en lo más alto, necesitan una construcción enorme, ¿verdad? Detrás. Y bueno, a final de cuentas, cuando uno tiene un curso o alrededor de un contenido o de una habilidad, uno plantea un objetivo y entonces uno tiene que decirse, bueno, hey, me interesa aplicar, que el estudiante pueda aplicar, nada más. O este contenido en particular me interesa poder llevarlo hasta que el estudiante pueda crear. O este otro contenido me interesa que el estudiante pueda simplemente evaluar. O solamente quiero que lo recuerde. Entonces, reflexionar sobre a qué nivel queremos que el estudiante pueda alcanzarlo es fundamental para la evaluación, porque entonces la evaluación está totalmente alineada con los objetivos, ¿verdad? Entonces uno tiene un objetivo de aprendizaje y la evaluación tiene que evaluar ese objetivo a ese nivel, ¿verdad? Y por supuesto pueden haber evaluaciones en otros niveles, especialmente más hacia abajo, pero por lo menos tenemos que llevar la evaluación hasta ese nivel. Hay otra cosa que estábamos contando, creo que José David también lo presentó, sobre educación contra formación, ¿verdad? Entonces, no pienso discutir mucho sobre eso, pero por lo menos la visión de la universidad tiene que ver que plantea que la formación tiene tres componentes: los conocimientos, que es el saber; las habilidades, que es el saber hacer; y las actitudes, que es el saber ser. Y yo personalmente creo mucho en eso, que no solamente se trata de mostrar los conocimientos o de formar los conocimientos, sino de formar habilidades y formar actitudes. Lamentablemente, eso nos pone bastante más trabajo, digamos, y también nos, nos compromete a tener que desarrollar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con los temas técnicos del curso y que hay que tratar de buscar una manera de enlazarlas, ¿verdad? Principalmente las actitudes. Entonces ahorita les cuento como algunas otras cosillas que por ahí uno trata de evaluar, y por supuesto esto también hay que evaluarlo y por eso es complicado, ¿verdad? Bueno, eh, y hay otro conceptillo que quería nada más comentarles por ahí, que se llama evaluación auténtica. Y la evaluación auténtica tiene que ver con una evaluación muy contextualizada a lo que estemos apuntando a formarlos. Entonces, si los estamos formando para ir a trabajar en una empresa, entonces necesitamos que esa evaluación o la propuesta de la evaluación auténtica tiene que ver con que la formación vaya en la dirección de lo que va a pasar en esa empresa, ¿verdad? Entonces, normalmente se habla de reflexionar sobre la aplicación de lo que estoy evaluando, qué aplicaciones tiene lo que quiero evaluar o lo que estoy hablando. Entonces, digamos, si yo tengo una respuesta de qué aplicaciones tiene, puedo tratar de dirigir la evaluación hacia esa aplicación. En el contexto, ¿en qué contexto sucede esta evaluación o sucedería algo equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si es algo que el estudiante normalmente va a hacer en un equipo, entonces tal vez tiene sentido que la evaluación sea grupal. Pero si es algo que el estudiante va a hacer individualmente, entonces tal vez tiene sentido que la evaluación sea individual. No sé, ¿verdad? Tiene que ver con las actividades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en la práctica o en lo que sea que estemos buscando que el estudiante pueda hacer con lo que le estamos formando, eh, no necesite recordar, entonces puede ser que no necesite hacer una evaluación sobre recordar, ¿verdad? Entonces puedo pensar en actividades que tienen que ver con cómo va a ser en su ejercicio, ¿verdad? Y en términos de los recursos, con qué recursos deben contar los estudiantes durante esta evaluación. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la calle el estudiante siempre va a tener acceso a Google. Y en la calle el estudiante siempre va a poder ir a trabajar, digamos, con su teléfono. Y entonces, como que a mí por lo menos me hace preguntarme que si denegarles el acceso a Internet en un ejercicio de evaluación auténtica tiene sentido, porque a veces el acceso a Internet es algo con el que ellos de todas maneras van a contar el resto de sus vidas. Entonces tal vez uno puede replantear su evaluación considerando que ellos siempre van a tener ese recurso y más bien me interesa que ellos lo puedan explotar. Eh,
especialmente esto hace que recordar se vuelva una habilidad ya muy poco valorada, ¿verdad? Porque al final todo lo que uno no se acuerde lo puede buscar en Google, ¿verdad? Tal vez esto no lo puede buscar en Google y esa es la maravilla, ¿verdad? Pero esta primera parte definitivamente la puede buscar en Google. Entonces tal vez esto deja de tener tanta relevancia. Bueno, eh, y lo otro que quería comentarles era sobre las actividades de evaluación. Entonces, yo normalmente trato de ver mi curso así, como que tiene dos rieles en el que tengo actividades que son, le puse didácticas, ese no es el nombre, por eso le puse un signo de pregunta, pero no tengo un nombre para eso. Entonces son actividades, digamos, en las que básicamente hago las etapas de presentación y asimilación. Entonces son las lecciones magistrales, los ejemplos, los ejercicios, etcétera, ¿verdad? Estas son actividades cuyo objetivo, digamos, es totalmente la presentación y la asimilación de conceptos o técnicas, lo que uno quiera. Y hay otro riel que tiene que ver con las actividades de evaluación, que son los quizzes, los exámenes, son otras actividades que, digamos, que su objetivo es más identificar qué es lo que está, cómo está sucediendo el proceso, ¿verdad? Evaluar el proceso, que construir conocimiento, digamos, ¿verdad? Pero esto es un espectro, entonces uno puede tener actividades, digamos, didácticas que permitan evaluar, por ejemplo, una tarea, normalmente la tarea, uno la usa para evaluar y también tiene un efecto sobre la calificación, pero la tarea también tiene un contenido de construir conocimiento, ¿verdad? Un componente. Los proyectos, ¿verdad? Entonces esto no es ajeno y es normal, ¿verdad? Por eso es un espectro. Pero ¿qué tal, digamos, actividades de evaluación para que tengan como un fin más de construir conocimiento didáctico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces el estudiante sale del examen y dice, todo lo que no aprendí en clase lo aprendí en el examen, ¿verdad? Y ahí tal vez esa no era el objetivo de uno, pero sí resultó, ¿verdad? Que el examen fue una actividad para construir conocimiento. Y bueno, lo ideal es que funcione como uno lo intenta, ¿verdad? Tal vez no exactamente funciona así, ¿verdad? O tal vez no era exactamente lo que uno tenía pensado, pero entonces busquemos una manera en la que resulte como uno lo estaba buscando. Y normalmente uno pasa brincando, ¿verdad? En un curso. Entonces, uno hace unas cuantas actividades, después hace un poco de evaluación y después se devuelve a otras actividades y así sucesivamente, como lo estábamos conversando. Bueno, eh, hay otras consideraciones, pero no quería pasar mucho tiempo hablando sobre todo esto y entonces nada más las voy a poner aquí. Por ejemplo, que se trata de una construcción del conocimiento, o sea, que el estudiante lo que tiene es un rompecabezas y uno lo que le está dando son las piezas y el estudiante es el que tiene que armar ese rompecabezas dentro de la cabeza de él, ¿verdad? Y entonces, o ella. Y uno lo que tiene que hacer es fomentar o facilitar que el estudiante pueda construir eso, armar ese rompecabezas, poner las piezas juntas y eso muchas veces se alimenta con preguntas, ¿verdad? El aprendizaje es un proceso social, eso está recontra documentado en la literatura, ¿verdad? Que si la gente se une para aprender y pueden hablar y pueden colaborar, es mucho más efectivo el proceso de aprendizaje eh, que si uno tiene que hacerlo solo en su casa, aunque hay varios estudiantes, según su modo de aprendizaje, ¿verdad? Que sí prefieren trabajar por lo menos un rato solos en sus casas. Y esto se contrapone a que tenemos que dar una calificación individual, ¿verdad? Pero bueno, eh, la comunicación, la motivación son muy importantes, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente, digamos, en los procesos de evaluación. Este semestre, por ejemplo, me atreví a preguntar en el chat de WhatsApp, digamos que, o de Telegram que tengo con los estudiantes, cómo les fue inmediatamente después del examen, ¿verdad? Y es algo que normalmente un estudiante no quiere decirlo, pero por lo menos, digamos, esta vez me atreví y habían varios estudiantes que entonces empezaban a dar realimentación. También como el chat de Telegram es un poco menos personal, eso ayuda un poco, ¿verdad? Puede haber actitudes difíciles, a veces hay un estudiante que cree que es la responsabilidad de uno hacer que él aprenda mágicamente y que él nada más se sienta ahí a absorber conocimiento y adquirir habilidades, ¿verdad? Entonces a veces hay actitudes difíciles, a veces hay actitudes difíciles de los profesores, ¿verdad? Los profes podemos decir, es que si el estudiante no aprende es porque no quiere y yo estoy haciendo un pésimo trabajo y no me doy cuenta. Puedo ser que yo tenga mucho ego, ¿verdad? Y entonces yo crea que mi conocimiento es el último del universo y tal vez existe un montón de conocimiento más que yo por puro ego no lo investigo o no me pongo a tratar de buscar diferentes formas para que los estudiantes que tienen diferentes características, ¿verdad? Entonces hay actitudes difíciles.
estamos metidos dentro de un marco de reglamentos y procedimientos que no podemos evitar, ¿verdad? Y especialmente en la evaluación, hay algunos recursos que tenemos, ¿verdad? Pero para los procesos de asimilación y presentación hay muchos recursos, pero para evaluación solo se puede usar mediación virtual, ¿verdad? Por indicación de la oficina jurídica. Y eso entonces nos obliga a tener que meternos ahí. ¿Verdad? Entonces también hay otro montón de cosas que hacer. Entonces al final uno termina haciendo malabares entre tanta cosa, ¿verdad? Entre que necesito pensar en los objetivos de aprendizaje, pero también necesito formar qué pasó con la evaluación auténtica, de actitudes difíciles de cualquiera que aparezcan y mediación virtual que tiene sus diferentes habilidades y limitaciones o capacidades y limitaciones y entonces uno está haciendo ahí puros malabares a ver cómo hace para integrar todo eso en una buena evaluación. Muy bien, lo último que quería presentarles es que me encontré esta frase por ahí y me encantó, que dice, la evaluación es la locomotora de la educación. Y esto me llamó muchísimo la atención y tuve que sentarme a pensarlo un rato para encontrarle sentido. Pero al rato le encontré, entonces quería compartirles el sentido que le encontré. Y el sentido que le encuentro es que si uno, digamos, dependiendo de, uno tiene un objetivo, ¿verdad? Y entonces lo que jala todo el resto de la educación es la evaluación. Entonces, si uno ya sabe qué va a poner en el examen, entonces ya sabe de carambola, ya sabe cómo tiene que ser sus clases para poder, digamos, lograr el examen. Y si el examen está bien planteado, entonces uno da clases para lograr bien ese proceso de aprendizaje. Y si el examen está mal planteado, entonces uno da las clases para que pasen el examen. Y entonces se vuelve como una cuestión de que si la evaluación funciona bien, las clases van a funcionar bien, ¿verdad? Y esto lo digo desde una perspectiva del profe, pero definitivamente de los estudiantes, ¿verdad? Si el estudiante estudia para el examen, entonces hagamos un examen que obliga al estudiante a estudiar lo que yo quiero que estudie o hacer lo que yo quiero que el estudiante haga. Y por eso la evaluación, si el estudiante sabe qué le voy a preguntar o sabe cómo se lo voy a preguntar, el estudiante se va a preparar para eso, ¿verdad? O digamos, no necesariamente todos, hay estudiantes maravillosos que estudian otro montón de cosas alrededor, pero digamos, el mínimo, ¿verdad? Va a tratar de apuntar a eso. Entonces, hagamos que apunten a algo y que se muevan de la forma en la que nosotros queremos para que traten de llegar ahí. Muy bien. Entonces, ahora quería presentarles algunas herramientas de mediación virtual que he utilizado. Eh, y nada más les pido paciencia. A veces mediación virtual, o por lo menos había tenido algunas dificultades antes para mí. Yo no he tenido ningún problema desde que hicieron el cambio a varios servidores, guiño ahí a los de Centro Informática. Pero funciona, por si acaso, ¿verdad? Les voy a pedir un poquito de paciencia. No deberíamos necesitarla, pero por si acaso lo voy a poner ahí. Entonces vamos a pasarnos a mediación virtual. Si no es problema, vamos a ver. Ajá, aquí estoy. No sé si ya, ya aparecen aquí la pantalla. Espero que sí. Em, Sí, Gracias. Y entonces hice en mi curso se llama Ingeniería de Comunicaciones, este es del de este semestre. Em, Después de las medidas ante la pandemia, pues hicimos algunos cambios, yo los dejé pegados ahí para que los estudiantes siempre los tengan en cuenta. Em, Hicimos una grabación de la sesión, hicimos diferentes cosas, pero entonces puse una sección al puro final sobre ejemplo de herramientas de evaluación en línea. Y entonces quería mostrarles aquí algunas de las cosas que yo he hecho. Entonces hice algunas categorías aquí. Primero ejercicios de práctica, después preguntas sobre conceptos, después preguntas sobre técnicas matemáticas, después exámenes y después otros tipos de pruebas. Entonces quería como comenzar por mostrarles las diferentes herramientas. Estas que tengo aquí son un respaldo, o sea, las tengo aquí por si algo me sale mal en el ejemplo en vivo, pero voy a tratar de irlo haciendo en vivo como para que tal vez sea más accesible. Básicamente, entonces vamos a empezar con un ejercicio de práctica. Y los ejercicios de práctica pueden prepararse exclusivamente para ese fin, entonces, y pueden ser, digamos, como una tarea o lo que sea. Yo hago todos mis ejercicios de práctica como una tarea. La razón es porque técnicamente no es un examen, entonces nada más quisiera evaluarlo como un ejercicio de práctica. No me interesa evaluarlo como un examen. O sea,
casi que no tiene valor en la calificación final, ¿verdad? Tiene valor de evaluación, pero no tiene valor en o casi no tiene valor en la calificación final. Yo les dejo un pequeño porcentaje a los estudiantes por simplemente o casi solo intentar los ejercicios de práctica. Y lo pongo entonces como tarea y uno podría bien, entonces decirle al estudiante, por ejemplo, vamos a practicar lo que han aprendido sobre, no sé, cualquier cosa, Cocorí, ¿verdad? Entonces voy a ponerles aquí los personajes de Cocorí y voy a poner aquí, haga una lista de los personajes de Cocorí. Esto es un ejemplo nada más y la idea es dejarlo en ejercicio de práctica. Tal vez el estudiante ya leyó Cocorí, ¿verdad? Esto está un poco descontextualizado en ingeniería, pero no importa, ¿verdad? Hago una lista de los personajes de Cocorí y entonces uno le pone a partir de cuándo quiere aceptar los envíos. Este semestre empecé a aceptarlos a partir de las 7 de la mañana y dejar de aceptarlos a las 10 de la noche, como para que los estudiantes se acostumbren a no terminar a medianoche sus vidas académicas, sino que se acostumbren a terminar hasta las 10, ¿verdad? Como una especie de recomendarles que no manden toda la madrugada, ¿verdad? Vamos a dejarlo para hoy 8. Sí les dejo la fecha de corte a medianoche, simplemente para que esto les aparece tardía a los estudiantes si uno les cambia esto, ¿verdad? Este, pero sí, para que puedan echarlo un poquillo después si tienen alguna dificultad. Normalmente no les pido que me recuerden calificarlo, los dejo que agreguen un texto, un archivo. Aquí puedo decir cuántos archivos quiero que incluyan. En este caso, les voy a dejar que incluyan uno si quieren. Aquí viene el tipo de realimentación. Voy a dejar comentarios y un archivo de realimentación si fuera el caso. Aquí viene una configuración de entrega. Este punto no lo trae por defecto mediación virtual y para mí es fundamental, que es una declaración para el envío. Eso quiere decir que exige que los estudiantes acepten la declaratoria para todos los envíos para esta tarea. Y aquí no dice cuál es la declaratoria, pero la declaratoria es que el trabajo es de ellos y que no lo están copiando de ningún lado. Esa declaratoria es muy importante, tal vez moralmente, ¿verdad? Al final los estudiantes puede ser que lo estén copiando y ponerle sí, pero por lo menos tienen que moralmente decir, sí, ya sé que lo copié, aún así voy a ponerle un check, sí, no lo copié, ¿verdad? Entonces les pone un poquillo más de carga moral. Yo permito reabrir los intentos manualmente por si alguien tiene alguna dificultad, que casi siempre hay, ¿verdad? Entonces lo dejo abrir manualmente. Y estos son los intentos máximos. Siempre, no, generalmente, cuando es un ejercicio como que es una tarea, los dejo que lo suban la cantidad de veces que quieran. Este, este caso no es en grupos. Eh, Normalmente no pongo muchos avisos, solamente cuando se les da la nota a los estudiantes. Y este Turnitin es para revisar que no haya plagio. Esto creo que tiene que ir por otro día. Y en la calificación, yo uso en particular este, una escala de aprobación. Vamos a ver, que usa tres o cuatro niveles. Y la razón de esto es porque si no me vuelvo loco revisando todas las tareas. Entonces, digamos, en este caso, la escala que uso es generalmente de 3 niveles, que es no lo entregó a medias o lo entregó completo. Como es un ejercicio de práctica, entonces tiene poco valor en la calificación final. Entonces, con esas tres, normalmente para mí es suficiente. Este, Podría usar calificación ciega o no. Algunas veces cuando un estudiante se atrasa hay que manualmente habilitarle otra vez el envío y entonces si está ciega la calificación encontrarlo es más complicado. Entonces generalmente no lo hago ciego, aunque sería tal vez lo ideal. Y normalmente no los dejo que usen los grupos visibles para que no puedan ver entre ellos, para que ellos no puedan ver la entrega del otro. Digamos, a veces me interesa que lo puedan hacer, pero a veces no. Entonces, eso ya depende de uno, digamos, si uno quiere que se puedan ver o que no puedan ver el trabajo de los demás. Y básicamente, así es como hago digamos, el primer tipo de ejercicio súper sencillo de una tarea de los personajes de Cocorí. ¿Verdad? Entonces, en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Los personajes de Cocorí es una tarea. Esto es como lo más sencillo. Aquí, por ejemplo, hice dos ejercicios parecidos a este. Hice uno de práctica sobre conceptos y uno de práctica sobre técnicas matemáticas. Entonces, por ejemplo, en les pregunté
¿Cómo se diferencia un cable eléctrico de una manguera hidráulica? Eso es más conceptual, ¿verdad? No es tanto matemático. Y en este ejercicio les puse, si conecto un disco de cocina de 27 ohms a un circuito de 110 volts, ¿cuánta corriente consume? Este, esto es un ejercicio matemático, este es muy sencillo, esto simplemente lo escribí y lo puse aquí, ¿verdad? Y son como una manera de que el estudiante practique, ¿verdad? Esto no es tan evaluativo en términos de la calificación. Muy bien. Eh, y voy a dejar estos aquí, ahorita retomamos al final, pero ahora vienen otros ejercicios, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejercicios de preguntas sobre conceptos. Y esta es tal vez de las que necesitan más trabajo, porque lo ideal para mí de usar una herramienta en línea que puedo programar, que está basada en software, es que los ejercicios se revisen solos, ¿verdad? O que pueda ser escalable o que pueda ser flexible, ¿verdad? Entonces, eh, me interesaría poner más cosas. Entonces, aquí empieza la fiesta, digo yo, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es empezar con preguntas conceptuales. Entonces, la pregunta conceptual que se me ocurrió fue sobre cómo se comporta un material conductor eléctrico. Entonces, aquí hice un examen que se llama preguntas conceptuales. Este examen lo hice así. Vine acá y entré a... ¿Dónde está? Examen. El examen tiene muchas diferentes otras opciones. Cuando abre, cuando cierra, esto es igual. ¿Cuánto límite de tiempo tiene el estudiante para hacerlo? Cuando se agota el tiempo, lo que no haya hecho se desecha. Les doy un periodo de gracia para que puedan darle botón a enviar o simplemente les acepto todo lo que tengan, aunque sea medio palo. Esto es importante para que uno lo decida. También puedo jugar un poco con la calificación. Los exámenes no permiten ni una rúbrica ni una escala. Los exámenes solamente permiten este, eh, una nota. Y como los exámenes solo permiten una nota, entonces es muy importante que uno tenga eso en cuenta, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tiene más sentido usarlo para hacer exámenes que para hacer otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Aquí uno puede decir cuántos intentos uno quiere, generalmente uno quiere uno si es un examen, ¿verdad? En el diseño, que cómo se preguntará es muy sencillo, el comportamiento de las preguntas, aquí uno puede decir si las quiere ver al azar. Eh, Esto es muy importante, especialmente cuando uno hace un examen, porque esto quiere decir cuándo el software le da realimentación al estudiante. Entonces, digamos, normalmente durante el intento no le da ninguna realimentación, pero si uno está haciendo un examen, digamos, en el que quiere calificar y dar una calificación, uno quiere desactivar todas estas, porque uno no quiere que justo cuando el estudiante le da a enviar le aparezcan todas las respuestas correctas, porque puede ser que entonces, por ejemplo, se la pase los compas, ¿verdad? Tampoco quiere que después del intento, mientras el examen siga abierto, porque puede pasar lo mismo. Y que el examen está cerrado, y después del examen cerrado, estas son las que uno quiere dejar abiertas, ¿verdad? Entonces, uno quiere dejar estas encendidas para que cuando el examen terminó, ya el estudiante puede ver su realimentación. Me están llegando un montón de mensajes de Telegram de los estudiantes preguntando de dónde salieron todos esos exámenes nuevos, qué hay que hacer, etcétera. Eso está muy vacilón. Perdón, nada más quería contarles que eso está pasando en este momento. Y lo demás, nada más, esto es muy importante, ¿verdad? Porque si no, a veces uno termina haciendo el examen y el primer estudiante que terminó le aparecieron las respuestas correctas y el estudiante, ¿verdad? Y entonces uno como profe tiene que tener mucho cuidado. Uno puede, y en los intentos uno puede decir cuántos intentos uno quiere. Hay otras opciones, en este momento no las vamos a explorar, pero así es como planteé el examen, no lo voy a hacer y em, básicamente eso me lleva a un examen sin preguntas, vacío, que puedo editar y en el que puedo agregar preguntas. Entonces, la manera más, digamos, directa es añadir una nueva pregunta, pero si añado una nueva pregunta, probablemente esta pregunta se pierda en el olvido. Entonces, hay una herramienta que tiene mediación virtual que se llama el banco de preguntas y entonces eso es lo que quería presentarles también. El banco de preguntas tiene un montón de categorías. Bueno, yo tengo un montón de categorías con un montón de preguntas en el banco, pero yo voy a mostrarles unas cuantas que son las que uso, que fueron estas, ejemplos de preguntas. Entonces hice una categoría que se llama ejemplos de preguntas y dentro de esta puse una
categoría que se llama preguntas de conceptos, sobre conceptos, y después hice una pregunta que se llama preguntas sobre técnicas matemáticas, y dentro de preguntas de conceptos hice más categorías, e hice una categoría de temperatura del conductor, formatos, y temperatura del conductor, niveles. Hice un montón de categorías, y la razón por la que hice ese montón de categorías es porque quiero mostrarles para qué sirven todas esas categorías. Eh, entonces, básicamente en las preguntas sobre conceptos o en la categoría de ejemplos sobre preguntas podemos ver las preguntas que hay 0 preguntas. Pero si me meto a las preguntas sobre conceptos hay 2, ¿verdad? Tengo una sobre Darth Vader y una sobre el portoncito. Esta la voy a ver ya casi, pero antes de eso me voy a meter a las preguntas de temperatura del conductor, que era la que les estaba conversando. Entonces, aquí hice las preguntas. Cuando uno crea una nueva pregunta, uno puede hacer diferentes tipos. Entonces, yo, como tiene que ver con conceptos, mi estrategia es la siguiente. Voy a hacer un montón de preguntas del mismo concepto escritas de manera distinta. Por eso es que este tipo de preguntas pueden ser las más exhaustivas en términos de trabajo o de cantidad de trabajo. Y básicamente lo que hice fue entonces hacer una pregunta de selección, de seleccionar palabras faltantes, una pregunta de relacionar columnas, una pregunta de selección múltiple y 2 preguntas de verdadero y falso. Quiero mostrarles estas preguntas para que las vean. Esta pregunta de seleccionar funciona así. Cuando aumenta perdón, esto creo que no se ve, o no sé si se ve, o si no se ve. ¿Me pueden ver una ventana emergente que apareció por ahí o no? No, no se ve. Ok, voy a compartir un toque entonces la ventana emergente. Eh, ¿Qué tal ahora? Ahora sí se ve la ventanita. Sí. Ok, gracias. Entonces, dice, cuando aumenta la temperatura en un conductor, su resistencia eléctrica disminuye, aumenta, no cambia, mientras que su resistencia mecánica disminuye, aumenta o no cambia. Y aquí entonces puedo evaluar un poquito el concepto. ¿Verdad? El problema es que a todos los estudiantes les va a parecer lo mismo, ¿verdad? Entonces, una vez que uno ya sabe, se lo puede pasar a los demás. Eso no necesariamente es malo, pero es una posibilidad. Entonces, eh, aquí uno puede elegir, la verdad no estoy seguro de la respuesta, creo que esta disminuye y creo que esta aumenta. Y cuando se envía y se termina, él le da a uno respuestas, era al revés, o lo puse mal, lo puse al revés. Pero bueno, entonces él le da a uno alguna realimentación. Um, esto es, estoy evaluando la pregunta como tal, o digamos, estoy mostrándoles la pregunta individual, y voy a regresarme a la otra pregunta que tenía. Ajá. Este, y aquí hay otras preguntas. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta de temperatura, bueno, voy a enseñarles cómo hice esta. Esta pregunta de temperatura del conductor se escribe así. Cuando aumenta la temperatura de un conductor, su resistencia eléctrica, variable 1, mientras que su resistencia mecánica, variable 2. Y entonces aquí abajo me aparecen opciones de respuestas. Entonces la opción 1 tiene que ver con la variable 1, entonces la respuesta correcta es aumenta. Y la opción 2 tiene que ver con la variable 2 que puse ahí, que es disminuye. Y las demás opciones, si no están mapeadas arriba, o sea, si no hay un doble paréntesis cuadrado con 3, estas opciones solamente aparecen en la lista de opciones, pero no están asignadas a ninguna respuesta. Entonces, básicamente, así puse las 3 opciones, pude haber puesto más, le pido que las baraje cada vez para que siempre sean distintas, o pueden no hacerlo, y por ahora, digamos, ese es el ejercicio. Entonces, con esta pregunta, así como la vimos, tenemos una pregunta de seleccionar palabras faltantes. Eh, También tengo otras preguntas, voy a verlas rápidamente. Esta es una pregunta de relacionar. Entonces pregunto, cuando aumenta la temperatura en un conductor, y entonces su resistencia eléctrica, la opción es aumenta, y su resistencia mecánica, la opción es disminuye. Y hay otra opción que dice se mantiene. Voy a ponerle no cambia, simplemente para ser consistente con lo demás. Y aquí me faltó, perdón, 2 puntos. Y esta pregunta se ve así. Ajá. Entonces dice, cuando aumenta la temperatura de un conductor, su resistencia mecánica, y yo puedo elegir, y su resistencia eléctrica es muy parecida a la otra, ¿verdad? Y la idea es tener muchas preguntas redundantes.
puse otra pregunta de selección múltiple que hace exactamente lo mismo. Ahorita las vemos. Puse otra pregunta de falso verdadero que también dice más o menos lo mismo. Hay diferentes formas de hacer estas preguntas. Y queríamos comentarles esta otra aproximación a las preguntas que tienen que ver con los niveles en la taxonomía de Bloom. Entonces, si les hago a un estudiante muchas preguntas de diferentes formas, yo pienso que con eso evalúo que el estudiante comprenda la materia. O sea, el estudiante, si le pregunto muchas veces lo mismo, de diferentes maneras, el estudiante puede decir, o sea, uno puede estar más o menos, darse una idea de cómo, de si el estudiante de verdad está entendiendo lo que uno le está preguntando. Estos tratan de plantear el mismo concepto, pero a diferentes niveles. Entonces, aquí puse tres formas distintas de plantear el concepto. Entonces, la primera es a una temperatura muy baja, el efecto esperado en los siguientes materiales es: en el cobre, conduce mejor que a temperatura ambiente, conduce peor que a temperatura ambiente. El aluminio conduce mejor y conduce peor, y el oro conduce mejor o conduce peor. Como en preguntas conceptuales estoy apuntando al volumen, entonces la intención es que pueda haber preguntas un poquitito salidas del cajón. Entonces, en este caso, los tres son materiales conductores, ¿verdad? Entonces, las tres preguntas, las tres respuestas son iguales. Y básicamente la idea de esto es que ¿verdad? Las tres están adecuadas y entonces el estudiante puede como dudar, ¿verdad? Uno lo pone a dudar, a ver, ¿será que las tres son iguales? ¿Verdad? Entonces eso también es una manera de evaluar la comprensión. Ok. Esta no me va a fallar. Ajá. La siguiente pregunta es una pregunta de selección y estoy preguntando lo siguiente: si busco que un material conductor no se quiebre fácilmente, ¿puedo disminuir su temperatura o aumentar su temperatura? Vean que aquí es de comprensión, pero ya viene un poquito más qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces ya lo pongo a ver, bueno, qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer. Entonces uno empieza a moverse en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Un poquito más hacia arriba, hacia la aplicación, ¿verdad? Entonces aquí uno puede elegir alguna de esas. Y por último, el otro ejemplo es este de la temperatura del conductor, que es verdadero o falso. Y la pregunta dice: doblar un alambre de cobre es más fácil cuando está caliente que cuando está frío, y si eso es verdadero o falso, ¿verdad? Y esto es como una evaluación, ¿verdad? Entonces el concepto explícito ya lo habíamos conversado, pero aquí está el concepto un poquito más aplicado: es un alambre de cobre que quiero doblar, entonces estoy pensando en resistencia mecánica, ¿verdad? Y entonces estoy pensando cómo la temperatura afecta la resistencia mecánica de un conductor. Como les digo, mi aproximación a las preguntas conceptuales que sean, es el volumen. O sea, voy a hacer tantas preguntas conceptuales como pueda, de un montón de formas distintas, para preparar un examen o un quiz. Ya casi les muestro el quiz. Quería enseñarles dos preguntas más, nada más, la de Darth Vader y la del portoncito, que son otras formas. Eh, Esta del portoncito, más bien, creo que sí resultó, creo que al final terminé poniéndola: se levantó José David, Maximiliano, Fabián, Roberto, vamos a poner a Maximiliano, una mañana, se asomó por la ventana, bonito sol, huerta, chonete por la ventana, y se tomó su cafecito, hacía sol y todo estaba muy bonito, cogió el chonete y a la huerta se marchó. Entonces aquí uno puede como evaluar, recordar, y también puede evaluar algunos conceptos, digamos, poniéndole al estudiante a hacer esto. Y la última pregunta, o la última metodología, es esta de Darth Vader. Y entonces le pongo: arrastre los objetos sobre la imagen de Darth Vader. Entonces aquí está Darth Vader, y entonces aquí vienen como algunos objetos: el sable, los controles, el casco y a Luke, ¿verdad? Y entonces esto normalmente en ingeniería uno usa muchos diagramas. Entonces usar los diagramas es relativamente útil para poder poner qué es cada parte del diagrama, o cómo se arma un sistema a la hora de ponerle partes en el diagrama. Esto en particular, eh, es una manera que yo he encontrado muy útil a la hora de poner eh, diagramas. Entonces aquí uno lo envía y me dice qué tan correcta es mi respuesta. Eh, y bueno, esa es otra metodología, como para que
vean la maravilla de este chunche, por lo menos de mediación virtual o de Moodle, que es lo que está detrás. Esta no era, perdón. En la pregunta de Darth Vader tiene un editor gráfico, ¿verdad? Entonces uno puede decidir, digamos, si quiero que los controles, el espacio correcto para el casco, donde quiero que esté, el espacio correcto para los controles, si quiero poner a Luke dándose cuenta que es su papá aquí arriba, si quiero poner el sable más acá o más acá. Entonces, como es un editor gráfico, es muy fácil de hacer, ¿verdad? Entonces uno, si tiene ya las imágenes de los diagramas, acomodar esto es muy útil para evaluar. Muy bien. Eh, ya con todo esto preparado, entonces voy a hacer mi examen de preguntas conceptuales. Entonces, en mi examen de preguntas conceptuales voy a agregar una pregunta del banco o algunas preguntas del banco. Las voy a poner de los ejemplos que estábamos hablando. Vamos a ver dónde están. Ejemplos, preguntas de conceptos, y voy a poner la de Darth Vader y la del portoncito. Estas dos preguntas van a ser la misma para todos los estudiantes. Entonces, digamos, en este examen de preguntas conceptuales, los estudiantes, todos les va a salir Darth Vader y a todos les va a salir el portoncito. Eso puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de lo que uno quiera. Hay algunas preguntas que uno sí quiere hacerle a todos los estudiantes y correr el riesgo de que se las compartan. Y hay otras preguntas, y voy a poner aquí una pregunta aleatoria, y entonces yo puedo elegir de una categoría. Entonces voy a decirle que haga una pregunta de diferentes formas de la temperatura del conductor y voy a pedirle una pregunta aleatoria de los diferentes niveles de el, ¿qué lo hice? Aquí está, de la temperatura del conductor. También podría ponerle varias preguntas, ¿verdad? Pero en este caso solo le puse una de cada una. Y este es mi examen. Entonces, este examen, así como está, así como lo monté, que es el de las preguntas conceptuales, puedo decirle que las baraje o no. A veces uno quiere tener algunas preguntas que aparezcan antes que otras. A veces uno quiere tener un cierto orden, ¿verdad? A mí normalmente me gusta mantener el orden. Uno puede agregar una pregunta adicional que se llama de tipo descripción. Está aquí abajo, que es como las instrucciones del examen, ¿verdad? Entonces yo podría agregar una pregunta de tamaño descripción. Hay que meter en alguna categoría, entonces la voy a poner aquí en ejemplos, le voy a poner instrucciones y le voy a poner aquí conteste las siguientes preguntas. Y entonces si hago esto, pues conteste. Entonces esta pregunta de instrucciones la voy a poner de primera, simplemente para que esté ahí. También uno puede decidir si el examen viene todo en una sola página o si aparece en varias páginas. Luego voy a poner todo en una sola página y ya está guardado, se guarda automáticamente. Aquí yo puedo decir cuánto peso tiene cada pregunta. Digamos que la de Darth Vader quiero que pese un poquito más, entonces pesa 2. Mediación virtual me dice que en total son 5 puntos y la calificación máxima es de 10. Esto para mí es súper práctico, porque eso quiere decir que aquí pongo los pesos relativos. Eso para mí por lo menos me permite como decidir cuáles preguntas quiero que pesen más que otras. En total suma 5, pero él me lo va a escalar a 10. Entonces, si quiero que el examen, digamos, tenga una calificación máxima de 100, por ejemplo, no importa. Esto sigue siendo igual, los pesos relativos son los mismos, siguen siendo 5 puntos en total, pero él lo va a escalar a 100. Entonces me va a dar una nota al final de 0 a 100. Pero no tuve que cambiar esto. No sé si eso tiene sentido, pero para mí es súper práctico. Y al final podemos ver el examen. Vamos a ver si podemos hacer una vista previa al examen. Entonces, aquí está la vista previa al examen. En este caso, me advierte que tiene un tiempo límite de 10 minutos, porque así lo configuré, ¿verdad? Entonces, y después de eso, ya uno puede iniciar el examen. Y a la hora de iniciarlo, aquí me aparecen las instrucciones, aquí me aparece un mapa de las preguntas y aquí me aparecen el puntaje. Si yo fuera estudiante, ¿verdad? ¿Cómo tengo que rellenar esto? Entonces lo puedo rellenar relativamente rápido. Voy a equivocarme, a ver qué pasa. Y aquí uno puede elegir lo que quiera. Voy a dejarlo, y se tomó su chonete. Bueno, ok. Uno puede elegir varias preguntas. Esta es la pregunta de cuando aumenta la temperatura en un conductor. Vean que esta pregunta es aleatoria, ¿verdad? Y esta otra también. Entonces, si yo hago esto, ¿verdad? Voy a tener unas respuestas. Lo otro es que el intento queda como una sesión. Entonces, si yo actualizo la página y acepto irme,
Entonces, él sigue guardando la sesión. Entonces, el estudiante puede irse a almorzar y después regresar y terminar de responderlo, si uno quisiera darle chance. Y cuando uno le da a terminar el intento, entonces en este caso, él le advierte, ¿verdad? Que todavía tengo tiempo, que si quiero hacerlo, que tengo, hasta cuándo tengo, otra vez lo advierte y en este caso le dije que me diera la realimentación inmediata para poder conversarlo con ustedes, ¿verdad? Me saqué 1,14 puntos de 5, o sea, un 22,86 de 100. Duré 1 minuto con 11 segundos. Y aquí él me muestra las respuestas que yo puse y me dice que la respuesta es parcialmente correcta. Aquí vienen las demás, aquí me da la respuesta correcta, aquí también me da la respuesta correcta. Entonces me da realimentación inmediata. Entonces, si yo soy un estudiante, yo por lo menos apreciaría muchísimo esto porque la realimentación es apenas terminé o apenas cerró el examen. Entonces eso también es muy práctico, ¿verdad? Uno puede poner, tiene muchísimos campos para añadir realimentación escrita, pero si uno está apuntando al volumen, pues es un poquito más complicado. Eh, y este es el examen, este es un examen conceptual, ¿verdad? Que yo estaba, que uno puede hacer. Como estas preguntas son aleatorias, esta le va a salir diferente al próximo estudiante que lo haga y esta le va a salir distinta al próximo estudiante que lo haga y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un grupo no muy grande y tengo suficientes preguntas, entonces, digamos, vamos a ponerlo así, mi aproximación es que sea más fácil responder las preguntas que ponerse a preguntarle a todos cuál pregunta tienen para ver si tienen la misma, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de, es una cuestión de qué es más difícil de hacer, ¿verdad? Si pensar un toquecito en la respuesta o si voy y le pregunto, fulanito, ¿usted tiene tal cosa, verdad? O en el chat y nadie le contesta, ¿verdad? O algo así. Que eso sea, que el estudiante diga, no, no, me da más pereza hacer eso que la verdad ponerme a preguntar sobre esta pregunta. Estas preguntas también eh, como hay muchas preguntas acá, los estudiantes inevitablemente se van a hablar en este contexto virtual, ¿verdad? Entonces se van a comunicar entre ellos. Eso yo creo que es virtualmente imposible de evitarlo. Pero entonces al final, ¿qué van a hacer? Van a decir, Mae, y la respuesta es que la resistencia mecánica disminuye cuando se enfría. No importa cuál pregunta le salió, acuérdese que la resistencia mecánica disminuye cuando se enfría y con eso responde la pregunta. Si los estudiantes se comunican de esa forma, o por lo menos mi intención es que se comuniquen de esa forma, creo que están logrando mi objetivo, que es el concepto. No sé si me explico. Si a todos les pregunto de una manera distinta el mismo concepto, todos se pueden comunicar entre ellos, pero lo que se van a comunicar es el concepto, porque no pueden comunicarse la respuesta. Entonces, siento que estoy logrando el objetivo de aprendizaje o estoy logrando evaluar el objetivo de aprendizaje. Entonces, esa es la aproximación. Bien, quería, Teo, ajá, véalo. Teo, con este asunto de estar cambiando algunas preguntas, ¿verdad? Si uno tiene un banco de preguntas hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque algunos estudiantes pueden recibir preguntas que son más sencillas que otros. Sí, eso depende de uno, digamos, de cómo hace sus preguntas. Yo trato de hacer un montón de categorías para tener pregunta, pregunta de tal cosa sencilla, pregunta de tal cosa complicada, ¿verdad? Y así, porque eso, digamos, así me aseguro de que más o menos estén todas al mismo nivel. De hecho, aquí están, ¿ves? Ejercicios de FDMA sencillos y complicados, ¿verdad? Y sencillo y complicado, ¿verdad? Entonces, digamos, en algunos tengo como por ejemplo, aquí tengo sobre la estrategia para resolverlo, sobre el teorema y sobre ejercicios. Entonces tengo como preguntas como muy súper categorizadas para estar seguro que no hay tanta variabilidad. No sé si eso tiene sentido, Tao. Sí, pero esto le va a asignar preguntas fáciles y difíciles de la misma forma a ellos. Si yo le digo que me dé preguntas aleatorias de esta categoría, me va a dar todas las solo preguntas de esa categoría. Entonces yo me aseguré que en esa categoría estuvieran solo las preguntas fáciles, entonces se va a asegurar que son solo las fáciles. Y si aquí puse las difíciles, ¿verdad? O aquí, entonces se va a asegurar que son solo las difíciles entre esas. Por eso es un montón, ¿verdad? O requiere que se hagan un montón de ejercicios. Al final también podría, digamos, decirle, bueno, deme todas las que vengan de esto y salen aleatorias fáciles o difíciles. Y entonces los estudiantes, ahí sí les saldrían un poquito mezcladas. Ahorita les cuento Ok, también por pero qué. Ajá.
la consulta más bien es, yo no les puedo decir, con esta herramienta yo no puedo decir, 30% de las preguntas que se le asignen a cualquier estudiante tienen que ser fáciles, 40 medios y 30 difíciles. Ah, perdón, sí, sí se puede, porque puedo, al editar el examen, vamos a editarlo aquí. Entonces, digamos que estas son las fáciles y que estas son las difíciles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, voy a añadir aleatorias y voy a añadir, digamos, dos de la categoría de formatos, digamos que son las fáciles. Eso estaba por aquí. Aquí está. Dos de las de formatos y voy a añadir una pregunta aleatoria y tres, digamos, voy a añadir más bien una para no darles muy duro. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver, tengo una, dos, tres preguntas de esta categoría, que digamos que son las fáciles. Entonces tengo 3 de 8 de preguntas fáciles y tengo 2 de 8, o sea, un cuarto de las preguntas difíciles. Entonces tengo 25% de las preguntas difíciles y tengo 3 octavos, 3,75 de las de preguntas fáciles. No sé si eso responde la... Sí, sí, muchas ¿verdad? gracias. Y estas, en este caso, digamos, son iguales para todos, que a veces uno puede querer tener preguntas que son iguales para todos. Uno siempre puede meter preguntas, digamos, que haya que corregir a pie, pero lo que yo he estado tratando de buscar es que sean ejercicios que se revisen completamente solos y que permitan a uno como sentirse cómodo, digamos, desde la perspectiva de que, de que funciona seguro, en el sentido que es más difícil que se copien. Quería mostrarles una pregunta sobre técnicas matemáticas. Y la razón es porque estas preguntas son muy interesantes. Aquí dice, aún no se han asignado preguntas, es un examen similar, entonces me voy a ir al banco de preguntas y voy a venir a las preguntas sobre técnicas matemáticas y aquí dice una. Con una es suficiente, porque quiero que la vean. En esta pregunta, vamos a ponerles aquí la pregunta. Vean la pregunta, dice, este, ayer fui a la feria y compré 1,9 kilos de cebollas. Estaban a 846 colones el kilo. Terminé pagando ¿cuánto? ¿Verdad? Esto es matemático, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, vamos a ver, si son 1,9, son 1,9 por 846 el kilo, ¿verdad? Son casi 2 kilos, debo haber terminado pagando 850, son 1,600, 1,700 colones. Entonces voy a decir que más o menos 1,700 colones. Entonces yo envío la respuesta, vamos a ver. Y bueno, dice la respuesta correcta es 1,607 colones. En este caso me puso correcto y ya les voy a explicar por qué. Pero esta es la respuesta correcta, 1,607. Voy a hacerla otra vez. Más bien, vamos a ver si puedo hacerlo. Esto sí no va a funcionar. Voy a, voy a hacer otra. eh, Voy a abrir otra vista previa de la pregunta de las cebollas. Y al abrir otra vista previa de la pregunta de las cebollas, me dice, ayer fui a la feria y compré 2,8 kilos de cebollas. Estaban a 867 el kilo. Terminé pagando, ¿verdad? Y entonces ahora están un poquito más caras y compré más kilos, ¿verdad? De cebollas. Entonces aquí son 3 por 8, 24. Voy a poner, terminé pagando 2,500 en cebollas. Creo que 2,500 sí, estoy haciéndolo muy bien. Vamos a hacer un intento más en el que me equivoque. No pensé que tuviera esa capacidad de estimar, de estimar la mate así Teo, inmediatamente. Óvale. Ajá. aprovechando que aquí es una respuesta corta, ¿cómo se Ujú. haría entonces con decimales? Por ejemplo, alguien pone 2 decimales y ahí solo estaba grabado para un decimal y así, Ya les voy por a poner. redondeo. Ya les voy a poner. Aquí gasté 200 colones, evidentemente no gasté 200 colones. Entonces, cuando yo le doy aquí, me dice, no, eran 600. Entonces está mal. Ok, esta pregunta, entonces, funciona de esta forma. Eh, esta pregunta funciona así. Ayer fui a la feria y compré, aquí se usan corchetes, entonces corchetes y aquí uno pone el nombre de la variable. En este caso le puse kilogramos, está mal, tal vez debería haberle puesto otra cosa, debería haberle puesto masa, ¿verdad? Porque estoy dando masa.
kilos de cebollas. Estaban a precio el kilo, y esta es otra variable, precio. Entonces, cuando yo pongo la respuesta, entonces yo le digo, la respuesta es kilogramos, que ya la cambié, ahora se llama masa, perdón, M, por precio. Entonces, aquí lo que estoy dándole es la respuesta correcta y es una fórmula matemática. Estas fórmulas matemáticas, digamos, son relativamente flexibles. Es más, aquí les dejé para ver los tipos, las fórmulas que soporta. Aquí están. Entonces soporta valor absoluto, coseno inverso, coseno hiperbólico inverso, seno, tangente, funciones de redondeo como ceiling, ¿verdad? Decimal a binario, decimal a octal, grados a radianes, exponencial, exponencial a la -1, para que no explote cuando vale 0, eh, módulo entre dos números con un punto, con un punto flotante en la respuesta, si es finita la respuesta, si es infinita, si es un número o no, o sea, si explotó, logaritmo en base 10, logaritmo de 1 más algo para que no explote cuando da 0, logaritmo en natural, el valor máximo, el valor mínimo, y hay un montón de funciones, no un montón, pero varias funciones suficientes para muchos de los problemas de ingeniería que uno resuelve. Entonces, esto es una maravilla desde la perspectiva de que eh, eh, tiene muchos valores, tiene muchas fórmulas. No la puse aquí, pero vamos a ver. ¿Dónde está? No sé, aquí está, ejercicios de examen. Uno se puede volar mucho. No es mi recomendación porque normalmente uno se equivoca, pero para que se den una idea, digamos, he puesto fórmula, esta fórmula está muy sencilla. Tal vez esta. Hay fórmulas que se pueden poner muy complicadas, ¿verdad? O relativamente complicadas. Entonces, digamos, esta es una fórmula significativamente más compleja, digamos, en la que hay que meterle más cosas. Y de ahí en adelante se pueden poner muy, muy complejas. Esta no era la categoría que quería, pero por ahí tengo unas que son muy, muy incómodas. Ah, aquí está. No, mentira, esta no son. Bueno, no importa. Se puede poner muy complejo. Bueno, regresando a nuestra masa por peso, ¿verdad? Aquí, Tau y los demás, esta es la tolerancia. Es decir, cuánto porcentaje para arriba o para abajo yo quiero que me lo tome como correcto. Entonces, digamos, en este caso es 10% para arriba y 10% para abajo, que voy a aceptar que esté bien. Y por defecto viene en 1% para arriba y 1% para abajo. Y uno puede poner la relativa, que es el mismo porcentaje hacia arriba y hacia abajo, nominal y geométrica. Entonces, creo que este es el mismo porcentaje para arriba y para abajo, o sea, la misma distancia, perdón, para arriba y para abajo. Nominal es la misma proporción para arriba y para abajo, entonces normalmente da más campo hacia arriba que hacia abajo. Y geométrica, perdón, y nominal, no me acuerdo cuál era, pero es cuestión de buscar en la Ok, y eso uno no debería decírselos a los estudiantes, que cuál es la tolerancia de la respuesta que digamos, sí, de lo que dieron ellos. Es una posibilidad, sí, digamos, o sea, es saludable, yo pienso, decir a los estudiantes, vean, les voy a dar una tolerancia de 10%, como normalmente es muy exacto, digamos, yo dejo 10% y nunca he tenido ningún problema con que está muy lejos. 1% sí tuve algunos problemas porque 1% sí estaba muy talladito, digamos. Y aquí uno puede ponerle cuántos decimales uno quiere. Entonces, digamos, esto es en la realimentación. Uno dice cuántos decimales uno quiere mostrar en la realimentación. Los estudiantes pueden poner la cantidad de decimales que ellos quieran y ella se acerca, digamos, a un cierto, a este valor. Además, hay algo muy interesante acá y es el tratamiento de las unidades. En este caso, no lo puse, bueno, le puse que hay que dar la unidad, que será calificada. Aquí viene cuánto vale la unidad, cuánto vale si no pone la unidad o si la pone mal. Y uno puede ponerle, digamos, como varias unidades. Entonces, por ejemplo, yo generalmente les pongo una selección de opción múltiple y les pongo las unidades aquí. Entonces, por ejemplo, si uso colones, el multiplicador es 1. Y si uso miles de colones, ¿verdad? Entonces el multiplicador es 0,001 para que me dé igual la respuesta. Y si uso centavos de colón, entonces en este caso el multiplicador es 100 para escalar las respuestas. Entonces el estudiante me puede dar la respuesta en muchos valores, digamos, en muchas unidades distintas. Entonces yo puedo poner, si el estudiante me lo quiere poner en megawatts, yo le puedo decir, sí, póngalo en megawatts
Y aquí hago el escalamiento. Si el estudiante lo quiere poner en kilowatts o en microwatts o lo que sea, entonces uno puede poner las unidades aquí y escalarlo. Y el mismo programa lo escala automáticamente. Eso es para mí muy práctico, porque a veces el estudiante dice, profe, es que yo lo hice en megas y entonces no me dio exactamente, ¿verdad? Pero entonces con esto más o menos se resuelve. Y aquí hay algo muy importante. Se llaman los comodines. Y los comodines son esos valores que cambian. Entonces, esos valores de los comodines, yo le digo, por ejemplo, a los estudiantes, este comodín masa, ¿verdad? Que lo pusimos ahora. Entonces, la masa, voy a decirle el mismo conjunto de datos de antes y en precio le vamos a poner el mismo conjunto de datos. Esta M es la que usé antes y entonces ahora no es un comodín porque ya desapareció. Entonces, de aquí en adelante él ya lo borra. ¿Verdad? Y entonces cuando le digo que use esto, aquí es donde él me permite decidir qué valores le pongo. Entonces, por ejemplo, en el precio, ¿verdad? Esto no importa nada, pero el rango de valores sí. Entonces yo quiero que el precio vaya de 350 hasta 900 colones, que es donde oscila el precio de la cebolla. Ya no está en 350. Pero no importa, este es el precio en el que quiero que oscile el precio de la cebolla. Y aquí yo digo cuántos decimales quiero que me presente. Como en el precio de cebolla no se usan decimales, entonces no lo estoy usando decimales. Y uno puede decirle que si uno quiere que tenga una distribución uniforme o logarítmica uniforme, ¿verdad? Entonces, eso es muy útil porque también, digamos, uniforme es que es igual entre 350 y 900 y logarítmico uniforme es que es más probable que hayan valores aquí que acá, pero porque hay más distancia entre los valores. Bueno, este, y para la masa, lo mismo, el mínimo de masa y el máximo de masa. Yo pude comprar entre 1 kilo y 10 kilos de cebolla. Quién sabe cuánto pude haber comprado, pero entre 1 kilo y 10 kilos es como lo programé. Un decimal, porque uno no necesariamente compra más de 1 kilo, pero tampoco tiene mucha resolución. Y aquí está el uniforme. Entonces, ¿qué hace uno? Hasta aquí no hay que hacer nada. Si uno quisiera cambiar los valores, bueno, voy a decir, tal vez puedo decir que yo quiera comprar 200 gramos y si vivo solo, probablemente no quiera comprar más de 2 kilos o de 2,4 kilos, una cosa así. Y le doy aquí actualizar parámetros del conjunto de datos. Entonces, de ahora en adelante, ella ya sabe que tienen que estar entre estos valores lo que genere, ¿verdad? Y entonces, acá uno puede volver a cambiar un poco la tolerancia a las respuestas porque le permite evaluarlo. Entonces le dice, bueno, si eran 3,6 kilos a 867, la respuesta es 3121, pero el mínimo que voy a aceptar son 2.800 y el máximo que voy a aceptar son 3.400. Entonces, si uno dice 10% es demasiado, entonces uno dice, no, voy a cambiarlo a 5%. Entonces uno le da a actualizar los parámetros. Y entonces cuando uno le da a actualizar, entonces ahora es 5%, entonces ya se vuelve más angosto el rango en el que lo soporta. Y entonces aquí uno puede cambiar lo mismo que estaba en la página anterior, digamos, aquí uno lo puede cambiar. Esto es útil porque entonces cuando uno ya está poniendo dos valores, uno dice, no, estos valores no me gustaron, voy a cambiarlos, entonces ya uno los va cambiando. Y acá uno puede agregar valores. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, ok. Eh, entonces acá voy a decirle, formar la regeneración de todos los comodines y voy a decirle, quiero un nuevo elemento. Entonces cuando le digo un nuevo elemento, ella debería darme un nuevo elemento aquí, aleatorio, y un nuevo elemento aquí, aleatorio. Vean que me dio 552 y ahora me dio uno que está dentro de este rango, ¿verdad? Entonces otra vez me actualizó aquí, más o menos cuánto soporta, y entonces le doy agregar. Un nuevo conjunto de valores comodines. Entonces, cuando le voy a agregar, lo que estoy haciendo es que estoy generando un conjunto de datos. Entonces, digamos, este conjunto 867 1,3 es una de las posibilidades que existe para que les haga a los estudiantes. Esta, 867 1,3. Si quisiera otro, puedo darle, genéreme otro. Entonces, genero otro. Entonces ya tengo dos, ¿verdad? El primer conjunto y este es el segundo conjunto, 0,8 y 402. Y si tengo 45 estudiantes, ¿verdad? Entonces le voy a decir, genéreme 50 valores de datos. Y entonces ella se queda un rato pensando, en realidad funcionó maravillosamente, y entonces ahora tengo 52 valores, conjuntos de valores disponibles, y de hecho puedo verlos, o puedo ver los primeros 40, o lo que sea. Entonces yo puedo venir y revisar, a ver si los valores todos están más o menos dentro del rango, cuál es el rango de respuestas correctas y de tolerancia para cada uno. No los puedo editar, pero sí puedo, o tal vez sí puedo, pero la idea es que ya que uno nada más lo revisa, digamos, y ya uno le va a guardar cambios. Y entonces ya me queda mi pregunta con los rangos que yo quiero, con la tolerancia que yo quiero y con el, el, los comodines que están ahí en diferentes lugares como yo quiero.
ayer fui a la feria y me compré M kilos de cebolla. Ah, es que quedó M, qué huevón. ¿Verdad? Ayer fui a la feria y me compré, esta variable se llamaba masa, kilos de cebolla. Ahora sí. Tengo que volver a decirle que use los mismos datos, ¿verdad? Todo lo dejo igual. Y ahora sí, perdón. Y entonces le digo, ayer fui a la feria, compré 1,4 kilos de cebolla y estaba a 707 el kilo. Eso quiere decir que, bueno, esto está tanis porque son la potencia 2, ¿verdad? Esto es 1 entre raíz de 2 y esto es raíz de 2. Esto probablemente de 1, ¿verdad? Entonces, aquí uno puede ponerle, me costó 1000 colones o le voy a poner, me costó 1000 Perdón, colones. esa Ajá. pantalla no la estamos Ah, viendo. qué huevón, perdón, sí, qué descuidado, perdón. Ahora sí. Ayer fui a la feria y compré 1,4 kilos de cebolla. Gracias, Alexandra, me imagino que me va a decir lo mismo, gracias. Y estaban a No, era una 707. pregunta distinta, pero Ok, ok. tú puedas. Ok. Voy a nada más terminar esto, entonces, Alexandra. Y entonces, aquí yo digo, bueno, 1,7, 1,4, estaban a 700 el kilo. Terminé pagando 1000 colones, ¿verdad? Y está correcta porque eran 989 colones y le di 1000 colones. No sé si eso tiene sentido de las unidades, ¿verdad? Pero es parte también de la idea de las unidades que me permite hacerlo. Alexandra, ahora sí, adelante, perdón. Sí, gracias, Teo. Muchas gracias, está súper interesante. Tenía una consultita muy rápida. Yo Ajá. intenté hacer de este tipo de preguntas en varios de las evaluaciones y tuve un problema técnico que no supe cómo resolver, pero la verdad es que tampoco investigué mucho porque andaba en carreras, entonces tal vez vos sepas. Ajá. Dentro del enunciado propio de la pregunta, Ajá. yo quería hacer un cálculo. Ok, Entonces, por ejemplo, suponete que en ese, no sé si la puedes poner la preguntilla de cebolla, es un toquecito. claro. Ajá. Entonces, si yo ahí, digamos, en el enunciado del texto quisiera poner algo así como si el resultado de masa por precio es tal, entonces tal cosa, o sea, si yo quisiera hacer un cálculo ahí, vieras que a mí no me funcionó. O sea, me Ujú, salía literalmente la variable, ujú, pero ujú. digamos, la variable con corchetes. ¿Vos sabes si hay alguna forma de que uno pueda dentro del texto utilizar algunas de las variables que ya tiene? Em, Creo que no. Por lo menos no lo intenté también, tampoco lo investigué mucho y de lo que Ujú. probé y busqué no encontré cómo hacer para poner como, sí, como un resultado parcial, digamos, ahí sobre eso. Ujú. No, Ok. sí. em, y no se me ocurre nada de emergencia porque quiero presentarles algo más. Se me pasó un poquito el tiempo, lo siento. Pero quería presentarles una idea más que es el examen hecho de varias preguntas. Este, y la idea del examen es precisamente poder usar varias preguntas encadenadas. Entonces, digamos, en la primera pregunta yo les digo, ¿cuánto terminé pagando? Y después en la siguiente pregunta yo puedo decir, bueno, si hubiera comprado la mitad o si hubiera comprado o si tengo que dividirlo entre 6 amigos, ¿cuánto le cobro a cada uno? ¿Verdad? Entonces, digamos, uno puede como hacer preguntas anidadas para el examen. Hay 3 manos levantadas, entonces si quiere, veamos eso y ahorita conversamos de lo demás. Voy a revisar a ver cuáles son las manos levantadas. Elena. Hola Teodoro, es Gabriela Barrantes. ¿Cómo está, Gabriela? Bien, por dicha. Una pregunta y que Ujú, siempre me ha fascinado de estas cosas. Eh, Todas estas técnicas que evalúan automáticamente, uno de los problemas que tienen es que no hay forma de ver el proceso del estudiante y a veces el objetivo es ver cómo está llevando a cabo el proceso, porque a veces le da el resultado correcto aunque hizo el proceso incorrecto y de casualidad le dio dentro del rango de valores o el valor, etcétera, ¿verdad? ujú, ujú, Y a veces hacen el proceso correcto y por la razón que sea, a la mitad cometieron un pequeño error y esa cosa divergió y entonces nunca, a pesar de que el estudiante sí había entendido el concepto, ujú. al final acabas poniéndole una nota mala. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Eso es precisamente lo que quería mostrarles ahora, que fue la manera en la que traté de resolver precisamente
ese problema. Víctor, hágale usted y les presento aquí entonces la idea del examen. Sí, justamente iba en el mismo sentido, porque yo preguntas como esta las implementé en un par de exámenes, ¿verdad? Y Ujú. los estudiantes me decían, profe, pero es que ya yo lo puse en unidades diferentes, no me fijé que usted decía que lo pusiera en volts y lo puse en milivolts, digamos, Ajá, ajá. o ese tipo de cosas. Entonces yo pensaba en cómo se puede hacer algo, al menos irlo dividiendo en secciones y que el estudiante pueda ir respondiendo una parte y luego otra, y así conforme vaya evolucionando el ejercicio. Qué sé yo, Ujú, primero ujú. el precio total de las cebollas y luego el de los aguacates y luego el de no sé qué y luego lo que pagó al final, ¿verdad? Ajá, Algo así. ajá. Exacto. Pero bueno, supongo que usted ya nos iba a ayudar con la respuesta. Muchas gracias, más bien, Teo. Claro, claro. Vamos a ver si me sale. No, mentira. Bueno, em, aquí voy a ponerme el ejemplo de las cebollas. Y, ¿qué dice el ejemplo de las cebollas? Aquí están. Este, entonces, en este ejemplo de las cebollas, digamos, solamente trabajo las cebollas. Voy a revisar nada más los comodines. Voy a quitar esto de aquí al frente. Voy a revisar nada más los comodines. Eh, Vamos a ver. Lo de las unidades, uno puede escalarlo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, ok. Entonces, acá en los comodines, para hacer algo más complejo, vamos a usar un conjunto de datos compartido. Y este conjunto de datos compartido, y le vamos a decir sincronizar los datos de los conjuntos compartidos con otras preguntas dentro de un examen. O sea, le vamos a decir, use los mismos datos dentro de un examen. Entonces, a la hora de sincronizarlo, como es un nuevo conjunto, no he puesto nada, ¿verdad? Y me reseteó un poco los rangos. Entonces vamos a decirle de 350 a 900 y vamos a decirle que puede comprar entre 0.2 y, no sé, 2 kilos. Le voy a actualizar el parámetro, el rango de datos y vamos a, aquí otra vez puedo revisar a ver si todo está funcionando bien. Y voy a arriesgarme y voy a generar de una vez 30 datos en este rango. Este, ah, Aquí, esta es la masa, ¿verdad? Bueno, no importa. Me quedo con un decimal, pero no importa, vamos a dejarlo así. Entonces hice 30 datos entre la masa y el precio y voy a guardar los cambios. Entonces, esta es la misma pregunta, solamente que ahora le estoy permitiendo usar datos compartidos. Entonces, voy a hacer una nueva pregunta calculada. Y esta pregunta calculada no se va a sostener sobre sí misma. Y como puse esos datos compartidos, aquí están. Y aquí esto me dice, bueno, masa ahora está entre 350 y 900, precio está entre estos valores y hay 30 opciones de cada uno. Y se usan las preguntas de cebollas. Entonces aquí voy a ponerle compas, ¿verdad? Y entonces le voy a poner, si dividí las cebollas entre, y vamos a poner, no sé, tantos compas, ¿verdad? Una cierta cantidad de amigos, ¿cuánto debe pagarme cada uno? ¿Verdad? Y entonces, si esta es una pregunta que no se sostiene sola, solamente depende, o depende directamente de la pregunta anterior, ¿verdad? Pero entonces, la respuesta acá es el precio total dividido entre la cantidad de amigos. Entonces, esto sería masa por precio dividido entre la cantidad de amigos. ¿Verdad? Necesito decirle que esta respuesta vale el 100%, o sea, esta es la respuesta correcta. ¿Verdad? Aquí otra vez, como les decía, por defecto se trae 1%, le voy a dar 0.1%. Esta vez le voy a decir 2 decimales. Le voy a pedir que me tenga que poner unidades, que salga de una selección múltiple. Le voy a decir que las unidades tienen que ser colones o le podemos poner aquí más unidades. Entonces le voy a poner aquí otra vez la opción de ponerle 1000 colones y el multiplicador entonces es 1 por 10 a la menos 3. Esto por dicha es muy ágil desde esa perspectiva, soporta esta notación, yo estoy impresionado, ¿verdad? Y cuando le doy guardar cambios, aquí ella me dice, bueno, en masa, ¿qué quiero usar? Quiero usar un nuevo conjunto de datos o un conjunto de datos compartidos existente. Entonces le voy a decir el que ya existe. Y aquí le voy a decir el que ya existe. Y en compas, aquí no hay, pero le voy a decir, no había un conjunto de compas, pero le voy a decir un nuevo conjunto, pero compartido. Y le voy a decir que se sincronice. Entonces acá
ella me dice, bueno, ya hay 30 ítems de masa, hay 30 ítems de precio, pero no hay ítems de compas. Entonces le voy a decir, bueno, masa, aquí está en este rango, compas, aquí está en este rango, precio está en este rango, y a los compas voy a decir, bueno, sí, desde 1 hasta 10, no tengo más amigos que 10, ¿no? Y ponerle 0, tal vez si no tengo muchos amigos, tal vez pueden ser 3, pero para ejemplos didácticos voy a ponerle 10. Un solo decimal, actualizo los valores del conjunto, los parámetros del conjunto de datos y voy a decirle que reutilice el valor previo y le voy a decir que, ay, perdón, este no era, este. Y vamos a agregar un nuevo valor. Entonces, este nuevo valor, es súper, digamos, entonces usa los valores antiguos de masa y precio, o sea, usa los correspondientes al 1 y agrega un nuevo valor de compas, ¿verdad? Y entonces ya tengo 1, ¿verdad? Y entonces ahora puedo hacer más, ¿verdad? Voy a hacer 30 más de una vez, ¿verdad? Y aquí básicamente vamos a revisar el cálculo, ¿verdad? Lo que me dice es, 542,8, 0,3 era el precio. ¿Por qué el precio es 0,3? Ah, es que puse masa y precio al revés. Lo siento. Y 5 compas. Entonces aquí hace la multiplicación y cada compa me tiene que pagar 32 colones. Entonces guardo este ejemplo. Y cuando vengo a trabajar el examen, entonces en mi examen de ejemplo, acá, yo le puedo decir le digo a esta cosa que voy a agregar unas preguntas del banco y entonces voy a agregar, voy a regresarme aquí donde están los ejemplos, de técnicas matemáticas y voy a agregar la pregunta de las cebollas y la pregunta de los compas. Entonces, como yo le dije que se sincronizara durante el examen y como le dije que usara los mismos valores compartidos, entonces en este examen, cuando yo lo veo, cuando lo pruebo, ¿verdad? Bueno, aquí me dicen que está cronometrado y no sé qué. Entonces, la primera pregunta es, ayer fui a la feria y compré 715 kilos de cebollas. Estaban a 1,9, es que quedaron al revés las variables, perdón. Estaban a 1,9 colones el kilo. Terminé pagando, estos son 715 por 2, deben ser como 1,450 colones. Entonces voy a decir 1,450 colones. O puedo decir, por ejemplo, 1,45 mil colones. Entonces paso a la pregunta que sigue y dice, si dividí las cebollas entre 5 compas, ¿cuánto debe pagarme cada uno? Y entonces, como eran 1,450, entonces deben ser como 500 y un poquito menos de 500, 450 colones cada uno. Entonces, yo así puedo ir haciendo preguntas paso por paso. Me dice que la 1 está incompleta. No sé por qué. Aquí está el mapa del examen. Vamos a ver qué pasó. Es con punto. Ok. Ajá. Y entonces ya están las respuestas y cuando envío todo y termino, entonces algo calculé mal, eran 1,358, bueno, no salió muy bien el cálculo, ¿verdad? Y aquí lo dividí entre 5 y eran 271 colones. Eso quiere decir que, digamos, ella reutiliza los mismos valores para cada uno, entonces yo puedo ir haciendo preguntas parciales entre uno y otro, digamos. Entonces en mi examen puedo ir revisando como resultados parciales, ¿verdad? Y puedo irles viendo el procedimiento que va paso a paso. No sé, Víctor, Gabriela, si por ahí iba un poquito la idea, digamos, de esto. No sé si hablo. Sí, sí, porfa. Eso resuelve algunos problemas, no todos. Vos estás hablando de algo en dominio continuo y a veces tenemos cosas que están en dominio discreto que es más difícil esparcirlas, ¿verdad? Y hay cosas que ni siquiera están en dominio discreto, sino que son categóricas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto una cosa que le exige al estudiante pensar en el diseño de algo, y a mí en mi curso de redes me toca un montón de eso. Entonces, y me cuesta, o sea, la realidad de las realidades es que acabé haciendo todas las preguntas de calificación manual, porque prefiero
leerme por dónde es que va la idea. Pero obviamente eso es una cantidad de esfuerzo en tiempo monstruosa. Totalmente. Entonces, lo que creo que todos tenemos que hacer es intentar, bueno, los que tenemos el problema, por supuesto, intentar como buscar ideas de cómo eso se podría hacer para cosas como más complejas. Bueno, y para eso está inteligencia artificial y yo qué sé, ¿verdad? Pero, no, Hay pero una, gracias porque responde a la pregunta, pues parcialmente. En ese ámbito me parece muy interesante lo que explicaste. hay una, depende también de la creatividad y qué tanto uno se quiera volver loco haciendo esto. Esto es un ejercicio de codificación de fuente en el que tengo una secuencia de 4 bits y tengo que multiplicarla por esta matriz binaria. Y la hice codificada, la hice programada, ¿verdad? Esta se califica sola. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero esta respuesta es, digamos, es un tipo de operación binaria que uno puede tratar de jugársela. El problema es que no es tan sencillo, ¿verdad? Esta pregunta en particular, digamos, o para esto, no es exactamente un cálculo. Lo que hice con esta es que hice varias iteraciones, digamos, de este ejercicio y entonces apunté la respuesta, ¿verdad? Entonces, digamos, en esta no puedo poner a calcular una multiplicación de un vector por una matriz binario, pero sí pude, digamos, pero sí puedo como plantearlo de esta forma y hacer varias, como la aproximación de volumen, digamos, de las preguntas conceptuales, ¿verdad? Y entonces, por lo menos puedo como simular que es, ¿verdad? Si el estudiante está acostumbrado a preguntas calculadas, no se la va a jugar, ¿verdad? Entonces va a decir, esta pregunta parece calculada también, ¿verdad? Entonces por ahí hay una idea, Gabriela. Claro, no, más bien muchas gracias. Uh -huh, uh -huh. Ok, ya para terminar, por lo menos por ahora, nada más quería comentarles algunas impresiones. Es mucho trabajo, pero por lo menos para mí representa una buena recompensa. Para los efectos míos, como dice Gabriela, es que hay muchas opciones diferentes, ¿verdad? Especialmente algo de diseño sí se vuelve complicado. Aún así, yo he sentido una buena ganancia, digamos, y que es una evaluación contextualizada al entorno digital. He tenido mucho diálogo con los estudiantes digamos, han tenido mucha realimentación desde la perspectiva de, profe, esta respuesta me parece que está muy extraña. Entonces, ha sido un proceso de prueba y error que los invito a todos a que lo tengan o que conversemos para más o menos aprender de las otras experiencias, porque sí hay como manillas que uno puede ir agarrando para resolverlo. Pero creo que poco a poco uno puede tener flexibilidad, replicabilidad y escalabilidad. Uno que programa, ojalá le permitieran meter una consola de Python ahí, pero digamos que mientras no se pueda, ¿verdad? Entonces, por lo menos es lo más que uno se pueda acercar. Y bueno, quería, ahora sí, ya salieron algunas preguntillas, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre o la concepción, o las herramientas, o la experiencia con los estudiantes, o cualquier otra cosa. Hace rato no veo el chat. Ok, y bueno, cualquier cosa, esto queda grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube de la escuela, creo, y les pondremos en algún lugar estas preguntas, esta herramienta, y aquí les dejo nada más de información de contacto, por si quieren conversar más al respecto. Entonces, ahí está. No sé por qué puse el de la oficina si ya no estamos ahí, pero por lo menos el número de teléfono eh, ahí está pegado el celular, entonces también no hay ningún problema con llamar, y el correo electrónico para que conversemos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y queda todavía una presentación más el viernes con Fabián, entonces para que no se la pierdan, tiene que ver con cómo involucrar a los estudiantes en el proceso más de las lecciones, y alternativas para otras herramientas como proyectos y tareas, y cómo se puede hacer evaluación en esas actividades. Entonces, nos vemos, muchas gracias, y ánimo para el próximo semestre, que vamos a tener que usar esto un poquito a la fuerza, ¿verdad? Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Teo. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.